Y yo quiero entrar a una nueva secuencia que se va a llamar la era del Espíritu Santo. Preparando el Señor el corazón de su iglesia e inspirándonos para poder conocer, entender los tiempos y también identificar el deseo de Dios. Y vamos a estudiar, y esto nos va a llevar, hoy en la mañana no podía dejar de emocionarme y sentir su presencia cuando preparaba el tema. Y bueno, maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Alvarito. Puedes tomar tu lugar. Lo primero que quisiera aclarar son varios aspectos. Uno de ellos es que si nosotros o de alguna manera vinculamos al Espíritu Santo en forma de paloma, no es que el Espíritu Santo sea una paloma. La Biblia dice que cuando Jesús estaba bautizándose y estaba cumpliendo el plan de Dios, entonces dice que descendió el Espíritu en forma de paloma o como una paloma, no en sí una paloma. Pero dentro de la historia y dentro de todo lo que hemos aprendido del Espíritu Santo, de alguna forma la paloma representa al Espíritu, y por eso está esa imagen que fue de las que más me impactó y me gustó, y que de alguna forma nos revela algo tremendo, y justamente la rodea o lo rodea una llama de fuego. De hecho, la palabra enseña que el Padre había dado una promesa por cientos de años. Cientos de años se mantuvo una promesa, y esa promesa se le llamó de alguna manera el bautismo en fuego. Y ese bautismo en fuego estaba representado en la introducción del Espíritu Santo a la tierra en forma definitiva. Por eso, ¿por qué hablo de era? Era representa tiempos, épocas, etcétera. Nosotros sabemos de que por mucho tiempo el Padre tuvo una función, sabemos que existe, y ahora vamos a reforzar varios aspectos que pueden sonar muy básicos, pero son esenciales para que nosotros podamos entender y podamos comprender de alguna manera la función del Espíritu Santo en este tiempo. El Padre tuvo un tiempo en donde Él manifestó su poder, manifestó su gloria, manifestó su gracia, y después viene Jesús, el Hijo, y viene, derrama su sangre en la cruz del Calvario, y entonces Él viene y también da el paso al Espíritu Santo, que es el que en este tiempo está preparando a su iglesia o la iglesia para el encuentro con el amado o con el encuentro con el Señor. Lo primero que quiero que entremos de lleno al tema. En Primera de Corintios capítulo 2 verso 12. Primera de Corintios capítulo 2 verso 12. Miren, a mí me impacta mucho cada vez que tengo la oportunidad de leer esto. Primera de Corintios capítulo 2 verso 12 dice: y nosotros hemos recibido no un espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Lo primero que tenemos que comprender es cuál fue la razón primaria por la cual Dios dijo: enviaré al Espíritu. Lo primero que tenemos que entender es que Dios dice: voy a enviarles al Espíritu para que reconozcan, para que logren comprender, para que nosotros entendamos qué es, o dimensionemos qué es lo que Dios nos dio. Porque yo tengo mi punto de vista en ese sentido claro,
que nosotros todavía no hemos entendido. Sabemos de que Jesús vino a la tierra, que murió, que derramó su sangre, que hizo una obra maravillosa y sabemos de que estamos en el Evangelio y escuchamos su palabra, alabamos, adoramos, nos emocionamos, sentimos su gloria y hemos disfrutado de eso. Pero estoy seguro que ninguno de los que estamos acá hemos logrado dimensionar lo que Dios nos dio. Por eso que es tan importante que nosotros podamos comprender la función del Espíritu Santo. Porque si no existe una comunión, el término comunión se deriva de dos términos. Una común unión, es decir, que el estar unido es algo común. Entonces, cuando nosotros estamos en comunión con el Espíritu, entonces vamos a comprender muchas cosas que provienen de parte de Dios que nuestra mente humana no logra entender. Por eso dice en el verso 13, dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Lo quiero leer nuevamente. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, quiere decir que el mundo tiene un espíritu, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con enseñanzas o enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces, lo primero, aquí poco a poco nos vamos a introducir. Muchos así como Jesús no ha sido revelado en el corazón de muchas personas, así también el Espíritu de Dios, también no ha sido revelado o comprendido por muchas personas. Ahora, lo primero que quiero, y miren qué tremendo, en el verso 14 dice, pero el hombre natural, el hombre que no tiene nada de Dios, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no puede entender, no las puede entender, las cosas del Espíritu no las puede entender, porque para que sean entendidas se deben de discernir espiritualmente. Entonces todos estos aspectos los vamos a estudiar. Yo quiero de alguna manera en este estudio o el día de hoy que quedemos sumamente claros por qué es que Dios envió al Espíritu Santo y cuál es su función, especialmente en este tiempo. Lo primero que tenemos que comprender es que al principio de todas las cosas, cuando nada existía, Dios era todo en todo. Dios lo llenaba todo. Todo lo que existía era Dios. Y así lo dice Colosenses. Él lo era todo en todo. Entonces eso nos cuesta entenderlo. Supongamos, aunque déjenme explicarle, y nuestra mente nos va a costar un poco entenderlo, porque no tenemos la capacidad de lograr dimensionar la grandeza de Dios. Lo único que yo le puedo explicar es que Dios era todo. Y no tiene fin, no tiene principio, es demasiado grande y no sé qué más poder decir, pero es que es muy grande. De tal manera, imagínense que hay estrellas, y eso lo hemos hablado, hay estrellas que superan miles de veces el tamaño del Sol.
Se pueden imaginar el tamaño del universo. Y más encima, no solamente hay estrellas que superan miles de veces, sino que a cada segundo aparece una nueva. Entonces imagínense la dimensión del espacio. Pero también la Biblia dice que todo el universo, todo lo que existe, Dios lo tiene en su mano. Entonces imagínense el tamaño de Dios. No podemos, nuestra mente no logra comprender. Es como un computador que no tiene un programa adecuado, le metes tú algo, el computador empieza, no entiende. Así somos nosotros. Nuestro cerebro es demasiado pequeño para comprender lo grande que Dios es. Por eso nunca tratemos de buscar respuestas a cosas que nunca vamos a entender, porque todavía no tenemos la capacidad intelectual para lograr dimensionar su grandeza. Ahora, Dios, dentro de su plan, y eso sí lo tenemos claro bíblicamente, es que Dios, dentro de su plan, Él quiso hacer criaturas o crear seres para que le rindieran honor y para que de alguna manera pudieran cumplir una función extraordinaria dentro de lo creado. Pero Dios tuvo que hacer algo para poder crear la materia. Esto. Van a pensar que voy a tocar allá abajo. Entonces por los pobres niños. Entonces, la materia. Esto. Dios tuvo que hacer algo para que este metal existiera y este metal no fuera Dios, porque Él lo era todo en todo. ¿Me doy a entender? Es como, por ejemplo, es como decir, dentro de esta madera voy a crear algo, porque Dios era todo. Entonces, por eso que lo primero que Él hace, lo primero que Dios crea, y eso lo podemos ver en la Biblia, lo primero que Él crea fueron los vasos o los cuerpos que lo contenderían o lo recibirían. Y el primer cuerpo que nosotros vemos, o de alguna manera vemos a un cuerpo llamado Padre, a un cuerpo llamado Hijo y a un cuerpo llamado Espíritu. Por eso tuvo que de alguna manera dividirse para que pudiera existir la materia. ¿Me van siguiendo la luz? Es decir, todo lo que existe está en un espacio que Él permitió para que existiera la materia o existiera lo físico. Porque si no fuera así, todo sería Dios. Si no fuera así, por eso es tan importante esto. Dios tiene una capacidad que a nosotros nos cuesta entender. Dios tiene la capacidad tiene tanto poder que se puede abstener a su poder. Suena extraño, pero es así. ¿Han leído ustedes cuando dice la Escritura que Jesús, el Hijo, se hizo en forma de hombre y se despojó de su gloria, se despojó de no tuvo a qué aferrarse? Entonces mi pregunta es, ¿Dios mismo puede decir, me abstengo a esto? Claro, claro que lo puede hacer. Es Dios, es Dios. Y aquí surgen un montón de cosas impresionantes. Y aquí este tema que estamos viendo, o esta parte básica, es la que muchas religiones no han comprendido. Por eso que los testigos de Jehová no logran comprender este misterio. Ellos solamente creen en Jehová, el Padre. Hay una religión fuertísima que solo cree en el Hijo, nada más que en el Hijo. Esa línea se llama los solo Jesús.
que tienen una base doctrinal, pero fuertísima, que confunde a cualquiera. Y hay otros que solamente hablan de que Dios es espíritu. Y aquí hay una gran confusión. Lo primero que yo quiero que usted entienda es que Dios mismo decide provocar espacios dentro de lo creado para que exista la materia o lo creado. Discúlpenme que venga tan con este lenguaje, pero es importante que lo podamos comprender. Porque existen espacios en donde Dios aún permite las tinieblas, porque no le llama la atención que existe en todo lo creado exista maldad, exista tiniebla. Una vez dijo un físico, y aquellos que estudian todo lo que estamos medio mencionando, creen que Dios dentro de sí también tiene maldad. Y tienen base bíblica para poderlo decir. Porque en la Biblia dice que Dios escoge un vaso para ser malo y un vaso para ser bueno. Un vaso para honra y un vaso para deshonra. Dios lo escoge. Yo tengo mis reservas. Yo tengo otra interpretación acerca de eso. Dios escoge después de que nosotros tuvimos una elección. Ese es otro tema. Ahora, entonces, si pusiéramos, vamos a suponer, porque no le podemos poner límite, ¿sí? No le podemos poner límite a Dios. Dios no tiene límite. Pero dentro, supongamos que toda la pantalla esta sea Dios y todo lo que existe, nosotros estamos aquí. Mire, usted no se ve porque somos demasiado chiquititos, pero aquí estamos. Supongamos que aquí estemos. Aquí está la Tierra o el sistema solar, pues ahí está el sistema solar. Y dentro de todo lo creado hay espacios en donde están las tinieblas, en donde habitan los espíritus inmundos, en donde habitan los demonios. Por eso también la Biblia define que cuando Luzbel se rebela contra Dios, Dios le dice, lo sacó del monte santo. Así dice Ezequiel 28. Quiere decir que hay lugares en donde Dios decidió manifestarse y hay lugares en donde Dios decidió abstenerse. ¿Me explico? Aunque Él puede estar en cualquier lugar, si Él lo decide. Pero hay lugares en donde Él se abstiene para que en ese lugar habite tinieblas o la maldad. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Porque es Dios mismo. Supongamos que aquí está el agua. El agua es, con todo el respeto, es simplemente lo estoy utilizando para darme a entender. El agua es Dios. Y Él, para poder crear, se divide y entra en 3 vasos. Por eso es que el Espíritu Santo es Dios. O sea, lo primero es que no podemos dudar de que el Espíritu es Dios. Pueden sonar cosas muy básicas, pero ¿sabías tú que una persona que te pueda entrevistar y te pueda hablar, muchas veces uno no tiene estas respuestas para poder entregar y explicar que el Espíritu Santo es Dios? Es más, por eso los judíos no han entendido lo que estamos hablando hoy. Por eso ellos rechazaron a Jesús. Ellos creen solamente en un Dios. Para ellos el gran yo soy es todo. Por eso que los judíos, cuando tú le preguntas quién es, ninguno te va a decir yo soy Mauricio, yo soy Juan Carlos, yo soy Daniela. Ningún judío te va a decir yo soy, porque para ellos ese término es una ofensa. Porque para ellos el único yo soy es Jehová. Pero ellos no han comprendido que el Hijo es Dios y el Espíritu también es Dios.
Por eso esto es una revelación. El apóstol Fernando me mostraba, ahora que estuve allá, un video, porque él estuvo en Israel y le dieron un tour y una persona que hablaba, pero se conocía la escritura de una forma impresionante, y los llevó a un tour y les explicó todo lo que había ocurrido con todas las destrucciones del templo. Y el apóstol lo grabó. Y es impresionante escuchar todas las explicaciones que este hombre da de cómo fue reconstruido, cómo fue destruido, y cada etapa que tuvo el templo en destrucción y en reedificación. Y el tipo sabía mucho. Y entonces el apóstol le hace una pregunta, o no me acuerdo si fue él o otra, y le dicen, ¿y quién es Jesús? Le preguntan a este tremendo maestro. Y este maestro dice, sigamos hablando, le dice. Sigamos hablando. Entonces hubo uno de ellos que se molestó y le dijo, pero nosotros te estamos pagando para que tú nos expliques la historia. Tú estás cobrando y nosotros queremos preguntarte. Es decir, el tipo lo único que quería quitarse de sus labios era el nombre de Jesús. Es impresionante, hermano. Es más, por ahí hay un video que muchos probablemente lo vieron, como un teólogo o un grupo de jóvenes muy preparados fueron a entrevistar a judíos que qué pensaban acerca de Jesús, y ninguno sabía. Porque a Jesús lo han sacado de la historia, porque Jesús es una revelación. Ahora, retornando, lo primero, regresando, y vamos a entender que el Espíritu es Dios. Vamos a ver textos bíblicos que pueden ser muy sencillos, pero van a servir de base para todos los que están escribiendo y para todos los que están de alguna manera siguiendo el mensaje. Este es una prédica estudio. Miren qué tremendo. Para mí este es uno de los pasajes más impresionantes de la Biblia. Para mí es uno de los más impresionantes. Lucas capítulo 1, verso 35. Dice, y respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Ayón o el Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Para mí este es uno de los textos más masacres que hay, más impresionantes. En ese texto tú ves la divinidad de los tres. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, por eso que María, qué dichosa esa mujer, de que hay que admirar y ver con un tremendo respeto a María. Hay que hacerlo, así como miramos a un Moisés, así como miramos a un David, a un Pablo. María fue escogida entre todas las mujeres de la tierra para que ella fuera testigo y fuera parte de este tan impresionante evento. Impresionante. O sea, esa mujer tuvo la dicha de que el Espíritu Santo llegara y estuviera en el momento que pusieron en el vientre de esa mujer. Dieron a luz, y dieron a luz al Hijo de Dios en el vientre de una mujer. Pero para que eso ocurriera, tuvo que operar el Espíritu Santo y Dios, el Altísimo. El Espíritu Santo, el Altísimo, para que en el vientre estuviera el Hijo. Entonces el primer texto bíblico, para mí uno de los textos bíblicos más grandes, porque en la Biblia no aparece el término Trinidad.
Y quiero aclarar algo para los que de alguna manera en algún momento han estudiado teología. Hay un término que identifica el espíritu, pero no es el correcto. ¿Alguno de los que está aquí, que lleve años en el evangelio, han escuchado decir la tercera persona? ¿Sí o no? Sí, claro. Muchas personas utilizan ese término, la tercera persona, como dando a entender que hay un primero, hay un segundo y hay un tercero. Y en realidad, la Biblia en ninguna parte aparece ese término. ¿Y sabes por qué existe un conflicto tan grande del aspecto de la Trinidad? Es porque no sale en la Biblia el término Trinidad. No aparece. Entonces, todos hablamos de un Dios trino, un Dios tripartito, un Dios tres, un Dios... Sí, Dios es tripartito, pero no aparece eso en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros hemos recibido esa enseñanza, pero no sabemos en realidad la raíz de por qué es que se habla de un Dios trino, ni las bases bíblicas para defender nuestra postura de que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, por eso yo me tengo que ver en la necesidad como pastor de esta congregación en enseñar esto, para comprender cuál es la función del Espíritu Santo. Entonces, esto es impresionante porque María, la mujer, que ella haya sido el escenario de esto tan impresionante, no significa que ella sea adorable. Me explico, ¿verdad? O sea, María es una mujer que se admira como se admira una Eva, como se admira a una Sara, como se admira a una Esther, que Dios la usó para que el pueblo de Israel no fuera destruido, ¿verdad? Los que conocen las historias bíblicas, hay mujeres que fueron impresionantes dentro de la historia. Es más, incluso dentro de la genealogía que se menciona a Jesús, se menciona mujeres. Entonces, hubo mujeres que formaron parte de todo esto, y esta mujer fue escogida. Esta mujer no podía ser, no tenía que ser virgen. Por eso, insisto, Dios nunca va a manifestar su gloria en un lugar que haya sido de otro. Por eso que es tan importante que nosotros nos guardemos para Él de toda idolatría. ¿Cuántos dicen amén? Ok, regresando. Entonces, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso este santo niño que nacerá, o sea, no es cualquiera el que iba a nacer, el que va a estar en tu vientre será llamado Hijo de Dios. Impresionante eso. Pero aquí entonces nosotros vemos la participación de los tres. Otro texto que los apóstoles de alguna manera nos hablan y nos dan una base de que el Espíritu es Dios. Hechos capítulo 5 verso 3 dice: mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con la parte del precio del terreno? O sea, todos conocen la historia de Ananías, ¿verdad? Pero yo no quisiera hablar del tema de Ananías. A mí lo que me impresiona es que los discípulos le dicen: ¿has mentido a quién? Síganme, mis hermanos. ¿A quién has mentido? Al Espíritu Santo.
Pero miren lo que dice en el verso siguiente. Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Y después vendida, ¿no está bajo tu poder? ¿Por qué concibiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Entonces, ¿quién es el Espíritu? Son bases bíblicas necesarias. ¿Por qué? Porque probablemente nosotros llevemos años en el Evangelio, pero no tenemos bases bíblicas para defender la divinidad del Espíritu. Si el Espíritu Santo es Dios, sí es Dios. Y si alguien te pregunta, y explícame, defiéndeme, ¿por qué crees que es Dios? Porque uno se da por entendido y uno viene y entiende que el Espíritu Santo es Dios y todo, pero tenemos que tener bases bíblicas y ese es un problema grande que muchas veces nuestras iglesias evangélicas cometen errores porque muchas veces nosotros entendemos y hacemos las cosas porque y hemos creído y está bien, hemos creído. Pero la iglesia también tiene que tener una postura doctrinal en la que pueda defender, en este caso, y tener las convicciones muy claras. Porque si uno no tiene las convicciones muy claras, por cualquier viento de doctrina puede confundirse. Entonces, ¿cuántos están de acuerdo conmigo de que el Espíritu Santo es Dios? Continuemos, busquemos más bases bíblicas. El Espíritu de Dios está desde el principio. Siempre ha tenido participación. Génesis capítulo 1, verso 2 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Abismo quiere decir profundidad. Abismo quiere decir un hoyo muy grande. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ya, si usted logra entender, lo primero que tenemos que ver ahí, de que el Espíritu estaba dentro de una estructura, porque volaba, aleteaba, dice en otras versiones, cubría, se movía, ya era así como puede ser. Recuérdese que desde el principio estamos diciendo que Dios era todo en todo, pero Él después tomó forma de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. ¿Me van siguiendo? Entonces, el Espíritu Santo es parte, estoy defendiendo a través de la Biblia la divinidad del Espíritu. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso estoy utilizando todos estos versos que son necesarios para que nosotros podamos definir al Espíritu como Dios. O sea, el Espíritu Santo es Dios y lo impresionante de todo esto es que está en tu corazón. Está ahí dentro. El problema es que eso no lo hemos logrado entender. Porque el día en que nosotros logremos entender que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, la cosa va a cambiar. Por eso que para allá va esta enseñanza. Por eso que la palabra habla como algo serio. Vosotros sois el templo del Espíritu. Eso ya llegaremos ahí. Pero lo que el Señor me empezó a hablar, impresionante. Lo que pasa es que uno no dimensiona. Uno tiene cauterizado al Espíritu. ¿Qué fue lo que ocurrió en los apóstoles? ¿Qué descubrieron ellos? Que cuando ellos pasaban su sombra sanaba enfermos. ¿Qué ocurrió en ellos? Que ellos tenían una capacidad impresionante para llevar sanidad. Y eso fue, y aquí empieza el tema. Yo estoy defendiendo la divinidad del Espíritu para que usted y yo dimensionemos qué entidad es la que está dentro de nuestro corazón. Porque uno muchas veces subestima porque no ha logrado comprender esta tremenda verdad de la que nosotros estamos hablando. El Espíritu Santo ha formado parte
desde el principio. Y el Espíritu Santo, desde el principio, estuvo vinculado, protegiendo lo que era de Dios en medio de las tinieblas. Si bien ahora, aunque usted no lo crea, la definición de eso es lo que hay hoy. Hoy hay, ¿qué hay hoy? Desorden. ¿Qué hay hoy? Hay vacío. ¿Qué se mueve en la tierra hoy? Ya aquí se estaba declarando que el Espíritu Santo estaría en medio de tinieblas como lo está hoy. ¿Por qué? Porque si bien hoy estamos en medio de tinieblas, hay tinieblas, hay contaminación, hay de todo, pero el Espíritu Santo dentro de ti sigue habitando dentro de la tierra. Ahora, el Espíritu ha sido parte de la reconstrucción, ha sido parte de todo lo que Dios ha establecido en sus creaciones desde el principio. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu está en todo lugar. Salmo 139, verso 7. La Biblia dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O dónde huiré de tu presencia? En otras palabras, ¿dónde está el espíritu? ¿Sabían ustedes que uno muchas veces, uno dice, no, si el espíritu, pero no tiene base bíblica para defender esto? Estos textos son muy importantes para que nosotros definamos que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Entonces, ¿cuántos están de acuerdo conmigo de que el Espíritu Santo es Dios? Veamos otro texto. Ok, yo aquí me quiero adentrar porque el día de hoy es una introducción a lo que vamos a ver poderosamente. Primera de Corintios capítulo 2, verso 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad, con temor y mucho temblor. Escuchen esto porque esta es una definición. Esto es algo que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios y viene y les dice: miren, yo estuve con ustedes con temor, con temblor, con mucha reverencia y mucho respeto. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto está el apóstol Pablo definiendo algo interesante. Verso 5: para que vuestra fe no descanse en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Paremos aquí porque aquí la cosa se empieza a poner seria. Porque quiere decir que los predicadores que no son del Espíritu van a establecer sabiduría humana y no la de Dios. Y ahora se empieza a poner más serio el tema, porque tendríamos que hacer un estudio profundo de quiénes son verdaderamente ministros del Espíritu. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando, el apóstol Pablo está hablando de que existe una doctrina basada en sabiduría humana. Por eso que el apóstol Pablo explica de que de alguna forma
él se maravillaba, se impresionaba, se impactaba, y lo escribe en Gálatas capítulo 1. Dice: me impacto, me impresiono de que tan pronto ustedes hayan abandonado el evangelio, no porque y se hayan ido por otro evangelio. Y dice: no porque exista otro evangelio, porque existe solo uno. El problema es que hay muchos que lo distorsionan. Entonces aquí hay un problema. Por eso que es impresionante que nosotros podamos comprender este tema. Este tema es demasiado importante para la iglesia. Porque ¿qué es lo que qué parámetro es el que tú vas a utilizar para determinar qué es de Dios y qué es de hombre? Ese es el problema. Porque pueden haber estructuras muy fundamentadas, muy fuertes, pero ser estructuras humanas. Ese es el problema. Ese es el problema que ha sufrido el evangelio. Ese es el problema que ha sufrido la iglesia de Cristo. Y por eso es que el Señor no ha venido. Porque hay una cantidad de personas que meten su corazón, meten sus pensamientos para poder entregar un mensaje. No me pregunten, pero esto es impresionante. La Biblia dice que esto no es para el que corre ni para el que busca, sino para aquel que alcanza misericordia. Entonces quiere decir que el apóstol Pablo le estaba hablando a un grupo de personas que tenía creencias. Y cuando el apóstol Pablo les dijo: este mensaje que yo les traigo, no les traigo un mensaje que sea un mensaje con palabras de sabiduría, sino que les traigo un mensaje con una demostración del Espíritu y de poder. Entonces aquí es donde uno entiende que la predicación no es algo común y corriente. La predicación no se trata de alguien sentir un deseo de predicar. Esto me impresiona a mí, porque por esa razón es que el evangelio no ha tenido un poder, un respaldo tremendo en muchos países, incluyendo el nuestro. Esto no se trata, la predicación no se trata de pararse en una esquina o pararse en un escenario con un megáfono o con un micrófono y predicar la palabra. Esto es mucho más profundo. La exposición del mensaje o de la palabra tiene que ser basado en el poder del Espíritu, para que entonces la fe no descanse en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque entonces, ¿qué podría ser sabiduría de hombre y qué podría ser sabiduría del Espíritu o poder del Espíritu? Esto es tremendo, de verdad. Después vamos a ver más adelante que incluso la palabra habla en contra. Por eso que esto tiene que ser la predicación de su palabra, la ministración de su palabra tiene que ser, en otras palabras, el que predique tiene que estar lleno del Espíritu.